Dubái es uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, ubicado al este de Arabia Saudita y al norte de Omán. Con sus imponentes rascacielos, centros comerciales, grandes bulevares, discotecas, playas y luces brillantes, Dubái es uno de los santuarios más seguros del capital. Libre de impuestos, es la morada de los mayores evasores de impuestos del tercer mundo y los capos de la mafia. Una ciudad construida en el desierto, donde el clima es seco y árido, es el lugar donde se encuentran los millonarios más grandes del mundo. Inmersa en la cultura musulmana, está gobernada por un jeque e identificada con la religión islámica. Aproximadamente el 20% del PBI de Dubái se basa en la exportación de petróleo y gas natural, siendo el segundo emirato con mayores reservas de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos, seguido por Qatar. Además, forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Sin embargo, hay un lado oscuro detrás de estas riquezas desmesuradas. De los 8 millones de habitantes de este país, solo un 20% son ciudadanos y tienen plenos derechos. El ingreso per cápita de los Emiratos Árabes Unidos, de $48.000, es una de las más altas del mundo. Los residentes locales tienen agua, electricidad, salud y seguridad social gratis. Pero bajo la aparente prosperidad de la población local hay una desigualdad obscena de riqueza. El 90% de los ingresos de las enormes reservas de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos es propiedad del 0,2% de la población local. La combinación de gobierno despótico y capitalismo ha formado un estado que se asemeja más a la ley de la calle, donde no solo los recursos naturales y la riqueza creada por los trabajadores inmigrantes es saqueada por parte de los miembros de la familia gobernante, sino que también los derechos humanos básicos como la libertad de expresión, los derechos sindicales y las actividades políticas están completamente prohibidas. Este es un lugar extraordinario. Creció de la arena del desierto en menos de 30 años. A pesar del calor, los turistas llegan a Dubái para pasar aquí sus vacaciones. Pero este paraíso tiene una cara oscura. Muchos de los trabajadores que construyeron este milagro hacen trabajos forzados. Llegaron desde India, Pakistán, Nepal o Bangladesh, deslumbrados por la promesa de una buena paga, y a cambio recibieron muy poco o casi nada. Viven en condiciones verdaderamente espantosas, como muestran estas imágenes que consiguió la BBC. No pueden regresar a sus países porque les retienen los pasaportes. Algunos críticos lo consideran la versión moderna de la esclavitud. Es muy difícil filmarlos, porque al gobierno de Dubái no le gusta que esto trascienda, pero la BBC salió en busca de los que escaparon, que viven y trabajan en forma ilegal. Son los calibalis, que en argot árabe significa los que no importan a nadie. A estos los encontramos al oscuro en un parque. 2 de ellos logran ganarse el pan haciendo trabajos ocasionales, pero el resto no tiene dinero y no consigue comida. No me han pagado en 6 meses. No tengo dinero para pagarme un vuelo a casa. El billete cuesta unos $200, pero tampoco tienen pasaporte o los documentos de salida necesarios para cruzar la frontera. Sus embajadas no los ayudan. Una doctora india que vive en Dubái lleva adelante una misión unipersonal para ayudarlos. Todas las noches viene a sitios como este a repartir comida, pero ni siquiera ella sabe cuántos miles de calibalis hay en total.
Se encuentran en una situación desesperada. Están varados por falta de dinero y por billetes de avión. No tienen pasaporte. La organización humanitaria Anti-Slavery International, basada en Londres, hace campaña en contra del trabajo forzado en los países del Golfo Pérsico. Hace 200 años los esclavistas usaban redes para atrapar trabajadores. Hoy usan las leyes de inmigración. Lo que vemos en muchos sitios, y en particular los países del Golfo, es que las reglas de ingreso y egreso del país son tan complejas, tan bizantinas, que a las personas les resulta muy difícil salir. Estas personas contribuyeron a crear uno de los grandes éxitos recientes de la humanidad. Ni sus gobiernos ni las autoridades de Dubái se interesan ahora por la suerte de los calibalis. Si están vivos o muertos, a nadie le importa. Al igual que todos los demás estados del Golfo, hay una explotación brutal de la mano de obra inmigrante de los Emiratos Árabes Unidos. Millones de trabajadores de Pakistán, India, Nepal, Filipinas y de otros países del Golfo se emplean con muy malos salarios. La mayoría de estos trabajadores no son cualificados y se les paga entre 135 y 190 pesos por mes. Estos se ven obligados a vivir en campos de trabajo fuera de las ciudades, donde entre 8 y 12 personas viven en una habitación pequeña y en promedio de 50 personas comparten un baño y 100 comparten una estufa. Antes de viajar durante 1 hora para llegar a la ciudad o lugar de trabajo a las 8 de la mañana, los trabajadores se despiertan a las 4 y se colocan en las colas para los baños y luego para el desayuno. Un día de trabajo de 12 horas se puede prolongar hasta 16 o 18. Millones de trabajadores soportan esta esclavitud en condiciones inhumanas, solo porque no tienen empleo en sus países de orígenes. Muchos economistas neoliberales consideran la cruel política de los Emiratos Árabes un lugar ideal, donde no hay control sobre la explotación capitalista, mientras que a los trabajadores no se les permite la actividad sindical y la exigencia de sus derechos. A pesar de ello, se han producido protestas e incluso huelgas que han sido brutalmente aplastadas, y a los medios de comunicación no se les permite hablar sobre ellas. En marzo del 2006, los trabajadores de la construcción en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, organizaron una protesta violenta cuando los autobuses para transportarlos a los campos de residencia no llegaron a tiempo. Los trabajadores enojados golpearon al personal de seguridad y dañaron decenas de vehículos. Protestas como estas por parte de los trabajadores de la construcción que trabajan bajo el calor abrasador son comunes. Con el fin de ayudar a los trabajadores, los gobernantes de los Emiratos han introducido una regulación para no permitir trabajar al aire libre cuando la temperatura es superior a 50 grados centígrados. Los medios de comunicación, sin embargo, fueron instruidos para no informar de la temperatura cuando pasa por encima de los 50 grados, por lo que los trabajadores se ven obligados a trabajar incluso bajo 55 grados. Del mismo modo, existe una legislación para descansar desde el mediodía hasta las 3 de la tarde durante la temporada de calor, pero no hay ningún lugar para descansar en los lugares de trabajo, ni las empresas ofrecen ningún tipo de transporte para llevar a los trabajadores a sus campos de residencia durante ese tiempo.
Sin embargo, algunos activistas de los derechos humanos, como el abogado Mohamed de Masuri, no se callaron. Él habló de las injusticias y la democracia y se encuentra detenido desde julio del año 2012. Se desconoce su paradero, como el de decenas de presos políticos. Esta es la razón por la que el 23 de octubre del año 2012 el Parlamento Europeo envió una resolución pidiendo a los Emiratos Árabes Unidos que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las autoridades de los Emiratos respondieron enfurecidas. El portavoz del Consejo Nacional Federal, o FNC, conocida como sus iniciales, una especie de parlamento consultivo, habló de falsas quejas enviadas por el Parlamento de la Unión Europea, al que culpa de clara intromisión en los asuntos del país. Los movimientos de los trabajadores de todo el mundo también están teniendo su efecto en estos países y grandes acontecimientos pueden desarrollarse en el próximo periodo. En determinadas condiciones no se puede descartar un movimiento de masas de los trabajadores inmigrantes. Las protestas en Kuwait muestran el creciente descontento en la región y tarde o temprano la presión del resto del mundo desatará este tipo de eventos en los países del Golfo que hará el camino más fácil para los movimientos revolucionarios en el futuro.